Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bien, pues que Dios les bendiga. Es un gusto tremendo estar aquí, pues formar parte de esta gran familia, ¿verdad? Que el Señor nos ha regalado por su gracia. Es un honor, es una bendición, es una gracia de Dios que nos concede. Bueno, agradecerle a Dios en primer lugar, también a nuestros pastores, Chuy y Vicky, por la confianza de poder estar aquí entre todos ustedes y con ustedes, y también a los pastores de esta congregación, pastores gobernantes, que todos son una gran bendición y un gran ejemplo para nuestras vidas, ¿no? Y bueno, sabemos que es una responsabilidad, es una labor importante la que nosotros desarrollamos como pastores en la iglesia, muy importante, tal vez peligrosa también, ¿por qué no decirlo? Porque se requiere de nosotros, o Dios requiere de nosotros, pues muchas cosas, pero cosas que no son imposibles, que por su gracia las podemos lograr, las podemos alcanzar, ¿verdad? Su gracia es la que nos capacita, y eso es lo que nos anima a seguir adelante, ¿no? Porque cuando nos enfrentamos a situaciones en la iglesia, problemas, casos complicados, a veces nos quieren involucrar en ciertos temas, muchos buscan la manera de zafarse de esos problemas, ¿sí? Pero como pastores no es pretender o no es querer zafarnos, ¿no? Sino tener la capacidad que Dios nos da para poder enfrentar el problema, la situación, el caso, y saber que lo vamos a hacer, sí, con la gracia de Dios, pero con una base importante que es el conocimiento de las Escrituras, de la palabra, quien finalmente, entonces podríamos decir que nosotros le representamos, pero quien da la cara es Dios a través de su palabra. Y eso es algo en lo cual debemos estar siempre firmes, hermanos, conscientes, trabajando constantemente, entendiendo que no somos nosotros, ¿sí? Sino que es la gracia de Dios la que nos capacita y nos enseña y nos dice y nos dirige. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito también de la importancia de la oración, que es la dependencia total y absoluta de Dios para poder desarrollar el ministerio en paz, o con paz en nuestro corazón, que es muy importante, no estarnos tronando los dedos todo el tiempo, ¿no? O el extremo, estar de brazos cruzados sin trabajar en la obra del Señor. Entonces, bueno, se me ha pedido y le doy gracias a Dios también por el tema que me toca exponer en esta mañana, en esta tarde ya, y el tema es siendo ejemplos en palabra y conducta. Les voy a pedir por favor que vayan a la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 4, versículo 12, que es nuestro texto central, nuestro texto base, y después yo se lo voy a leer en otra versión. Primera de Timoteo 4:12 dice así, Pablo a Timoteo: que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora permítanme leerles el mismo versículo en la traducción del lenguaje actual. Dice de la siguiente manera: Timoteo, no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Fíjense cómo dice: que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Una versión clarísima, ¿verdad? Hagamos una palabra de oración. Padre, te damos gracias por todo lo que nos has estado hablando. Nuestro espíritu está muy nutrido, estamos abastecidos de ti. Te damos gracias porque nos muestras tu preocupación, tu interés en que podamos desarrollar con sabiduría el ministerio. Nos ponemos en tus manos, Señor, nos declaramos delante de ti incompetentes si no estás tú en nosotros. Así que traspásanos con tu espada, Señor, y que podamos salir cambiados, no solamente oyendo, sino
aplicando lo que hemos escuchado, hacedores de tu palabra. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Estamos siendo desafiados por Dios tremendamente en este congreso, ¿verdad que sí? Incluyendo, por supuesto, a nuestras esposas, que también ellas recibieron su desafío para su ministerio como esposas de pastor. ¿Sí, hermanas? ¿Sí? ¿Fueron desafiadas? Ya me enteré que sí, ¿verdad? Y bueno, a mí en lo personal me da muchísimo gusto, mucho gusto, porque en mi caso mi esposa es una compañera del ministerio, donde compartimos muchas áreas en la congregación, como la consejería, la atención, el pastoreo en los jóvenes, en los adolescentes, organización. Entonces es muy importante que también ellas pues sean desafiadas constantemente en su labor ministerial. Como pastores no tenemos una, sino muchas y variadas responsabilidades. A mí me queda claro que la primer iglesia a la que soy desafiado a pastorear ejemplarmente es a mi esposa y a mis hijos, y después a la congregación. Yo como pastor, y como cada uno de los que estamos aquí, como pastor y padre de familia, no puedo ser un hombre, una persona irresponsable hacia mis deberes, mis obligaciones hacia mi esposa y hacia mis hijos, y el domingo poner una cara de piedad en el púlpito, ¿sí? Sino que yo tengo que reflejar arriba lo que soy abajo, y no solamente entre las ovejas, porque también ahí a veces somos muy santos, ¿no? Pero en la iglesia, en la casa, que es nuestra primera iglesia, pues nuestra familia sabe quiénes somos realmente. No sé ustedes, pero a veces confundimos ser ejemplo con ser el pastor de la iglesia, y eso es muy común, ¿sí? Pero son dos cosas totalmente diferentes, perdón, aunque están íntimamente ligadas. Ser ejemplo es sentir el deber de ser un buen testimonio, eso es ser ejemplo, sentir el deber de ser un buen ejemplo, como decía Pablo, de ser una carta abierta, de ser irreprensibles hacia Dios, hacia nuestra familia, hacia la sociedad, y en nuestro caso, hacia la congregación de la que estamos al frente. Y cuando digo irreprensibles, no me refiero sin errores, no me refiero sin equivocaciones, pero la palabra irreprensible significa sin un dedo que nos apunte acusándonos de algo que hicimos mal. Y tal vez suena laborioso, ¿no? Y decir, bueno, pastor, es que es muy difícil llevar a cabo eso. Sí, pero además de ser difícil llevar a cabo una labor de padre o de pastor para tu esposa, para tus hijos y para la congregación, a esta responsabilidad se le añade el ser un buen ejemplo, ¿sí? Y hay que añadirle que el ser pastores incluye cuidar, alimentar, enseñar, discipular, formar, exhortar, aconsejar, disciplinar, que a veces es el punto más difícil, porque no quieres hablar con una persona que se está conduciendo mal en la casa de Dios y tienes que aplicarle una disciplina, y no queremos, porque a veces decimos, ¿y si se va de la iglesia? Bueno, y yo creo que a veces ese concepto de disciplinar lo tenemos mal enfocado, mal entendido, porque por eso no queremos poner una disciplina en la iglesia. Pero la disciplina habla de un orden. Es como cuando nosotros, yo no soy un soldado, yo no sé cómo sea la vida de un soldado, la convivencia en el ejército, el desarrollo de sus labores, pero si yo quiero ser parte de esa institución, yo voy a tener que ser disciplinado, porque no sé marchar, no sé pararme, no sé obedecer tal vez órdenes como se requiere en la institución, y necesito ser disciplinado. Y nosotros como pastores tenemos que entender el término de disciplina, y el término de disciplina no es castigo, te dejo sentado en la congeladora ahí en la esquina 3, 4, 5, 6 años, y bueno, pues ya después cuando lo buscamos para decirle, oye, ya te arrepentiste, resulta que ya no está en la congregación, ya pertenece a otra iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no supimos disciplinar a la gente de nuestra congregación, lo cual significa meterlos a un orden, a un aprendizaje, y no soltarlos, al contrario, es cuando más de cerca tenemos que estar con ellos. Ahora, repito, suena laborioso, y repito, es una responsabilidad grande, porque hay que cuidar, alimentar, etcétera, y por si fuera poco, velar por las personas que ni de nuestra familia son, ¿no? Y decir, todavía tengo que velar por ellos. Bueno, creo que
Creo que el nombre de este congreso debería de ser el gran desafío del ministerio, al menos para mí. Ahora, las dos cartas del apóstol Pablo, quiero hacer un contexto en varios sentidos para poder entrar a nuestro punto que se me pidió enseñar en esta tarde, pero es necesario hacer estos contextos. Las dos cartas que el apóstol Pablo escribió a Tito y la que le escribió a Timoteo están agrupadas bajo el mismo título de cartas pastorales, aunque ellos más específicamente fueron comisionados apostólicos, pero desarrollaron una función pastoral ahí en la iglesia. Y Pablo, preocupado por lo que estaba pasando, le escribe a su amadísimo hijo en la fe, o a sus amadísimos hijos en la fe, Timoteo y Tito, hombres que estaban vinculados a él en su ministerio, a quienes escoge como sus colaboradores y a los que él mismo, escuchen esta palabra, preparó para llevar a cabo la misión del Señor. Preparación. Ahora, al escribirles, Pablo les mostró su profunda preocupación por el futuro de la iglesia. Y una de esas preocupaciones era que debían proveer a las congregaciones, fíjense bien, ellos deberían proveer a las congregaciones pastores y líderes capacitados y formados por ellos mismos de entre la congregación. Y este punto es muy importante. Estoy hablando de formación. Y Pablo dijo de entre la congregación, no de otra congregación. No es decir, voy a hablar al instituto vecino porque yo me enteré que ahí hay un buen maestro de la palabra y aquí me hace falta un pastor de jóvenes. No, la preparación es de entre la congregación. Todos digamos formación. Ok. Ahora, ¿por qué es importante formar líderes? Bueno, por algunas razones importantes que yo anoté. Número uno, porque ni somos los dueños de nuestra iglesia. Número dos, porque tampoco somos eternos. Y número tres, porque mucho menos la iglesia es nuestro negocio familiar. Por lo tanto, debemos estar conscientes de que algún día alguien deberá continuar con la labor que actualmente estamos desarrollando. Por eso hay que formar líderes capacitados en la palabra del Señor, con el conocimiento en ciencia y en la palabra del Señor. Haciendo un poco de contexto, Pablo le advirtió a Tito y a Timoteo repetidamente contra las falsas doctrinas. No es mi tema hablar de eso, pero es un contexto. Y uno de sus énfasis fue animarlos a ser fieles en la enseñanza y en su conducta. Los animó en dos áreas importantes: fidelidad en la enseñanza y en su conducta. Y los pastores, hermanos, que hemos participado en este congreso, me refiero a Pastor Memo Gómez, Memo López, Pastor Lolo, ¿quién más me falta? Los pastores de Casa de Oración, aquí Toño, Tony, Chava Pardo, nuestro pastor Chuy Olivares. Queremos, como Pablo acabo de mencionar, queremos animarles a ustedes a que sean fieles a Dios en la enseñanza y en su conducta, ¿sí? Porque yo entiendo que no estamos aquí para ponernos por encima de ustedes, de ninguna manera, porque todos somos servidores del mismo Dios. Pero sí podemos, tomando el lugar de autoridad que Dios nos da, animarles a que sean fieles en la enseñanza y en la conducta que requiere un buen ministro de Jesucristo. Ahora, los pastores nos han estado exhortando y bien han dicho, esto es muy importante, bien han dicho que de nada nos sirve elaborar excelentes predicaciones si no exhibimos un buen ejemplo a la iglesia. Y yo creo que así debe de ser. Es totalmente correcto. Pero vamos a ver en el tema de hoy, que me corresponde a mí, que también, fíjense bien, la responsable y puntual o bien hecha elaboración de nuestras predicaciones está implícito como parte de ser un buen ejemplo y un buen ministro de Jesucristo, ¿sí? Porque entonces ya hay muchos van a decir, bueno, pues yo voy a ser un buen ejemplo, pero pues una media hora que estudie todos los días, una hora que estudie todos los días. Ahora, no es ascetismo, no es legalismo, no es mientras más horas inviertas, pues más ungido, más poderoso estás, ¿sí? Ahora, la Biblia contiene muchos versículos que a veces no entendemos y para comprenderlos necesitamos la iluminación del Espíritu Santo.
para poderlos comprender. Y todos tenemos iluminación del Espíritu Santo, porque tenemos al Espíritu Santo de nosotros, dentro de nosotros. Pero quienes estudian la palabra del Señor tienen más iluminación del Espíritu Santo. Y yo me estoy dirigiendo a pastores, ¿sí?, a maestros de la palabra. Por eso dentro de los ministerios de Efesios 4:11 pone juntos al pastor y al maestro, porque el pastor debe ser un hombre que conozca la Escritura, que trace la palabra, que pueda tener la capacidad no solo moral, sino de conocimiento de la Escritura para poder despejar cualquier duda que a la iglesia se le va a presentar y que le pueda generar algún problema. Ahora, eso es lo bonito de este congreso, y lo he estado observando desde el primer expositor, de que todos estamos, si se han dado cuenta, estamos predicando expositivamente 1 de Timoteo capítulo 4. Es decir, nos vamos escalonando mutuamente y ninguno contradice a otro, ¿sí? Porque la Biblia no se contradice. De hecho, la regla de la hermenéutica número 1 dice que la Biblia se interpreta a sí misma. Y al interpretarse a sí misma, nosotros los pastores podemos ser una continuación del que quedó atrás y del que viene adelante, porque la Biblia es quien está tomando toda la autoridad de nuestras palabras. Un poco del marco histórico es que el nombre de Timoteo significa el que venera a Dios. Timoteo fue un hijo de un matrimonio mixto, su madre era judía y su padre era griego. Timoteo, aunque no había sido circuncidado como un judío natal, dice la historia que desde su niñez su abuela Loida y su madre Eunice le enseñaron las escrituras del Antiguo Testamento. Años después, siendo aún muy joven, Pablo lo escogió para que fuera su discípulo. ¿Qué vería Pablo en Timoteo o qué vio en Timoteo? Bueno, no lo busque, pero segunda de Timoteo 2:15 dice que Pablo vio en Timoteo que tenía una fe sincera. Tiempo después, Timoteo se convierte en uno de sus compañeros de viaje y además en su colaborador más cercano. Timoteo fue una buena elección del apóstol Pablo. No lo busque, Hechos 16:2 dice que los hermanos de Listra y de Iconio hablaban bien de él. Qué importante lo que estoy diciendo, hermanos, hablaban bien de él. Y qué importante es que nuestra congregación hable bien de nosotros. ¿No lo creen? Es muy importante que nuestra congregación hable bien, y no me estoy refiriendo a lisonjas, sino que den buena referencia de nosotros. Hace una semana se me acercó una mujer grande, una ancianita en la congregación que perteneció a nuestra iglesia hace aproximadamente 12 años, que es cuando inicio el ministerio pastoral, aunque como cristiano y sirviendo a Dios literalmente desde el año 86. Pero esta hermana, que era congregante nuestra desde hace 2 años, por alguna razón dejó de asistir a la iglesia. Y entonces se presenta con nosotros hace unas semanas y ¿cómo decirlo, verdad? Para los que no conocen mi contexto, ella vio una diferencia en la enseñanza, en el testimonio, en la doctrina, en la iglesia, en las cosas que se cantaban, las que cantamos ahora, lo que predicábamos, lo que predicamos ahora, muchas cosas. Y esta hermana grande, una vez oí al pastor Chu que decía una de sus enseñanzas: la gente discierne, no crean que no se dan cuenta, ¿verdad? Y creemos que como somos los pastores les podemos dar a tole con el dedo, decimos algo y no les damos la vuelta, porque el Espíritu Santo les da discernimiento también a ellos. Y se acercó conmigo la hermana y me dijo: oiga, pastor, quiero decirle algo, ¿se acuerda de mí? Le digo: tu cara sí se me hace conocida. Ya me explicó, me dijo: tengo como 6 años de no venir a esta iglesia, iba a otra, pero solo quiero decirle algo. A ver, dígame. Que lo veo más humildito. ¿Cómo me vería antes, verdad? Qué importante es que nuestra congregación hable bien de nosotros, hermanos. Se cree que Timoteo era un joven algo tímido, ¿sí? Sin embargo, fue un buen ejemplo en sus palabras, fue un buen ejemplo en su conducta, en su amor, en su fe, en su espíritu, en su pureza, en su predicación. Segunda de Timoteo 1:6 dice que él era un joven que tenía un llamado genuino de parte de Dios, igual que nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? No los oí muy convencidos. ¿O has dudado de tu llamado?
tenemos un llamado genuino como el de Timoteo, hermanos. Y 1 Corintios 4:17 se le describe como un predicador dedicado y digno de confianza que continuó el ministerio del apóstol Pablo. Por eso en 2 Timoteo 1:2 Pablo escribió que lo amaba mucho como a un hijo en la fe. Y fíjense bien lo que les voy a decir. Todos quisiéramos tener un Timoteo al lado de nosotros, ¿no es cierto? Yo quiero tener un Timoteo así, a veces decimos, bueno, sobre todo para enviarlo a donde nosotros no nos gusta ir, ¿verdad? Vete a ministrar la boda, vete a ministrar los 15 años, vete a los funerales, etcétera. Y queremos a veces tener un Timoteo para eso. Pero escuchen bien, el llamado que nos está haciendo el Señor en este congreso no es eso. Es para que nosotros seamos un Timoteo para nuestra congregación. Porque ese es el punto del texto que estamos estudiando. Que seamos hallados dignos de la confianza de nuestra congregación. Y repito, parece que Timoteo era de una personalidad así, pasivo, tímido, retraído, y que se intimidaba con facilidad. Por eso con frecuencia Pablo lo animaba a actuar. Y no tengo la menor duda que aquí hay muchos tímidos, y yo creo que yo soy uno de ellos, ¿sí? Nomás porque el pantalón me hace el paro, pero mis piernas están así. Pero somos tímidos, hermanos, ¿sí? Pero sin embargo, debemos ejercer nuestro ministerio independientemente de cómo sea nuestra personalidad. Si Dios nos llamó al pastorado, debemos hacerlo, y vamos a luchar por hacerlo bien. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a trabajar por hacerlo bien. Un pastor me decía aquí entre ustedes, pastor, es que a veces yo siento que mi ministerio, en lugar de ir hacia adelante, va hacia atrás. Le digo, pues es el momento de observar tu vida, de preguntarle a Dios y darte cuenta y hacerte un análisis y decir, tal vez yo soy el culpable de que me sienta que voy para atrás en lugar de ir para adelante. Y tal vez es que hemos dejado de ser ejemplos para nuestra congregación. Pero frases como que Pablo le da a Timoteo para que se esfuerce en seguir adelante en su ministerio, frases como esto manda y enseña, o te ruego que instruyas para que otros no prediquen doctrinas extrañas, o pon orden en estas cosas para que sean irreprochables. Enseña y predica estos principios, tú persiste en las cosas que has aprendido, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. Son frases que nos permiten ver que Timoteo sí era un joven tímido y a veces con falta de iniciativa. ¿Sí? Esto es muy importante, hermanos, porque ¿qué problema es cuando un pastor no tiene iniciativa? ¿Qué problema? ¿Y saben qué? Más que un problema, o es un problema, pero lo voy a traducir al tema, es un mal ejemplo para la congregación. ¿Por qué? Porque hay tanta necesidad en la iglesia que no podemos darnos el lujo de pastorear con los brazos abiertos, con los brazos cruzados, o haciendo un eventito de vez en cuando. La necesidad es mucha, ¿sí? Y se requiere iniciativa y se requiere trabajo. Hay familias en la iglesia que restaurar, ¿no se han dado cuenta? Hay viudas que ver por ellas, hay ancianos que atender, hay enfermos que debemos visitar en los hospitales, hay presos que necesitan llevar el mensaje del evangelio. Mi papá conoció a Cristo estando en la cárcel precisamente. Hay pobres que alimentarlos. Hay ministerios que levantar para la iglesia, tenemos que discipular gente, tenemos que preparar diáconos, tenemos que enviar misioneros, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces tenemos pensamientos tan lejos de toda esta necesidad que hay en nuestra iglesia, y pensamos honestamente, y con todo respeto se los digo, pensamos tan sórdidamente y decimos, oh, qué gran problema, mi iglesia no crece. Oh, es que yo quisiera tener una iglesia mínima de 500 para arriba. Pero ese no es el problema, hermanos pastores. De hecho, pensar eso es un problema.
El problema real al que nos enfrentamos como pastores es que, viendo las necesidades de nuestra congregación, no planeamos, no trabajamos lo suficiente, ni tomamos las iniciativas pertinentes para, fíjense bien, satisfacer el hambre espiritual de la iglesia, que es mucha, y así cumplir responsablemente nuestro ministerio. Ese sí es un verdadero problema, no que la iglesia no crezca. Y dicho sea de paso, la falta de planeación, de iniciativa, también al final es una causante de que la iglesia no crezca. Hermanos, Dios ya hizo su parte sembrando en nuestro corazón responsabilidad, pero la nuestra es tomar la iniciativa. Como se lo dijo a Timoteo, como se lo dijo Pablo a Tito en 2 Corintios 8:16, pero gracias a Dios, fíjense lo que le dijo, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito o iniciativa, por su propia voluntad partió para ir a verlos a vosotros. Solícito. Este es un adjetivo muy interesante, es un adjetivo comparativo que significa más diligencia o más diligente de lo ordinario. Ahora, toda la gente tiene cierto grado de diligencia cuando se trata de alcanzar sus propios propósitos, ¿no es cierto? Pero con nosotros los pastores no es lo mismo, porque nosotros no estamos trabajando para nuestros propósitos. Nosotros estamos trabajando para alcanzar los propósitos de Dios. Y Tito entendió perfectamente eso. Por eso dice Pablo que él trabajó con más diligencia de lo ordinario o de lo que sería normal. Y muchos pueden decir: ay, le doy tantas gracias a Dios que me llamó al ministerio de tiempo completo, porque ya estaba harto de trabajar 8 horas todos los días. Bueno, ¿y quién te dijo que vas a trabajar menos horas? Con mayor frecuencia son más horas que menos. Por eso Pablo le instruyó a Timoteo que no debía permitir que nada, ni siquiera su juventud o su relativa juventud entre los 27 y 40 años de edad aproximadamente, le estorbaran en el desempeño de sus deberes pastorales. Al contrario, le dijo: como buen soldado de Jesucristo, tienes que pelear la buena milicia, siendo un buen ejemplo de trabajo, de palabras y de iniciativa. Con frecuencia Pablo enviaba a Timoteo como su representante en misiones importantes a las congregaciones. ¿Se han dado cuenta al leer la Escritura? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo envió a Timoteo? Porque Timoteo se había ganado la confianza del apóstol Pablo. Lo envió a Tesalónica, ¿para qué? Para animarlos en su fe. Lo envió a Corinto para exhortarlos, porque muchos se habían vuelto arrogantes. Lo envió a Éfeso para vigilar a quienes estaban predicando doctrinas diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Escuchen bien, eso contenía mucho significado para Timoteo. ¿Por qué? Porque Pablo depositó la confianza total de su ministerio en manos de él, aunque era un joven. Pero Timoteo fue totalmente digno de su confianza, o de esa confianza. ¿Y saben una cosa? Nos queda claro que antes que nada no debemos defraudar la confianza de Dios, que fue quien nos llamó al ministerio. Y tampoco debemos defraudar la confianza de nuestros congregantes, ¿sí? Escuchen bien, pero tampoco debemos defraudar la confianza del ministerio al cual representamos en el país que nos encontramos, desde la Patagonia hasta Suecia. Debemos ser como Timoteo, hermanos, totalmente dignos de la confianza de nuestros pastores aquí en Casa de Oración. Yo lo traduzco de esta manera: seamos apoyo y no carga. Como decía el pastor Chuy hace un momento, los llamamos, queremos platicar tantito y sacan las uñas, ¿verdad? Oye, si te quiero ayudar. Ahora,
¿Cuál fue el propósito de la primera carta a Timoteo? Según el versículo 3, le dijo que se quedara. Todo esto es el contexto para poder tratar de en la próxima hora y media entrar a mi punto. Le dijo que se quedara en Éfeso. ¿Para qué? Para que mandara a algunos a que no enseñaran doctrinas diferentes. Que se quedara significa que continuara en Éfeso. Para que mandara significa para comandar con autoridad a algunos a que no enseñaran doctrinas diferentes. Digan conmigo: Dios me pide que me quede, que continúe con mi llamado y que lo ejerza con su autoridad. ¿Eso es claro? No con la nuestra, porque cuando queremos gobernar la iglesia con nuestra autoridad es que vienen los descalabros. De hecho, Pablo le pide a Timoteo que continúe por la cantidad de herejías que se estaban metiendo a la iglesia, que por cierto encontramos muchas evidencias de ellas en frases como: mándales que no presten atención a fábulas interminables, deseando ser maestros ni siquiera entienden lo que dicen. Hay muchos insubordinados y vanos habladores, fábulas judías y mandamientos de hombres, y preguntas necias, contiendas y luchas vanas sin provecho, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esencialmente Timoteo debía quedarse en Éfeso y continuar peleando la buena batalla de la fe. ¿Cómo? Instruyéndose e instruyendo a otros a saber conducirse en la casa de Dios, la cual era columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? ¿Cómo es la iglesia? ¿Cómo la describe Pablo? ¿Cómo? Lo acabo de decir. Como columna y baluarte de la verdad. Ahora, ¿qué es esto? Es la iglesia dirigida por pastores que enseñan la verdad desde todas sus perspectivas, pero sobre todo es la iglesia que enseña esa verdad a través de su propia vida, es decir, con nuestro ejemplo. ¿Quién dice que es un trabajo fácil, no? No lo es, por supuesto que no lo es, pero el resultado valía y sigue valiendo la pena. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gloria a Dios, ¿no? Esta primera carta a Timoteo contiene 6 capítulos que tratan básicamente 3 aspectos. Número 1, trata sobre el pastor y su ejemplo. Número 2, sobre la pureza de la doctrina. Y número 3, sobre la iglesia y la integridad de toda la congregación. De corridito quiero mencionar el bosquejo general de primera de Timoteo. ¿Para qué? Para ver la fuerza que cobra nuestro capítulo 4, que es el tema del Congreso y específicamente el tema que a mí me tocó exponer. Por ejemplo, el capítulo 1 trata sobre la importancia de la enseñanza de la sana doctrina y el desafío al ministerio de Timoteo. Pablo le dice: esta comisión te confío. Esta palabra te confío, esta frase te confío, significa poner al lado de. Poner al lado de. Es decir, que Dios puso, fíjense bien, Dios puso en primer lugar el don pastoral al lado de la vida de Timoteo. ¿Para qué? Para llevar a cabo su obra. ¿Fui claro en esto, hermanos? ¿Sí? Dios puso, según el significado, es confiar, es poner al lado de. Dios puso el don de pastor al lado de la vida de Timoteo para llevar a cabo su obra. Es algo parecido a las parábolas. Cuando nosotros leemos las parábolas, la palabra parábola también viene de una palabra que nosotros conocemos que es paralelo. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor Jesús cuando nos cuenta las parábolas? Una parábola es una historia, ¿sí? Y dentro de la historia hay una verdad principal a la cual el Señor nos quiere llevar y quiere que aprendamos. Entonces, lo que hace el Señor Jesús para simplificar y que entendamos con mayor claridad es poner una historia paralela a una verdad para que nosotros comprendamos el fin de la historia. Y eso es exactamente lo que hizo Dios con Timoteo. Él puso al lado de Timoteo, o sea, dándole a entender, no es por ti, tú no, o sea, tú no puedes decir, yo soy un pastor porque siento ser pastor, porque quiero ser pastor, porque tengo carisma, porque sé hablar, porque etc. No, el Señor es un don, un llamado que el Señor pone a un lado de nuestra humanidad. Pero noten que es un don, o por lo tanto es un don confiado. Eso quiere decir que no es nuestro, ni tampoco la iglesia
nos puede decir yo quiero que tú seas mi pastor, o tampoco la iglesia es nuestra, también es confiada por Dios. Por eso es una insensatez muy grande decir, oh mi ministerio, oh mi gran iglesia, etcétera, etcétera. Eso es un síntoma de orgullo espiritual. El capítulo 2 trata de lo importante que es enseñar a la iglesia a vivir en oración y adoración. Pero la práctica de esa enseñanza comienza con nosotros. Como pastores dependemos de una vida constante de comunión con Dios, porque, y no me dejarán mentir, en el caminar del ministerio se nos presentan muchas dudas, preguntas y necesidades de todo tipo. ¿A poco no? Pero orando y adorando, Dios responde. Amén. ¿Estarán enojados, pastor? Me los dejó enojados. Pero orando y adorando a Dios, responde. Y lo que voy a decir, pues es Dios que lo pone, que lo digamos, porque ya los pastores anteriores ya lo han venido diciendo también. Tuve un pastor, es un ejemplo, ¿verdad? Tuve un pastor que nunca estaba en la adoración. Nunca. Solo bajaba de su oficina hasta que le tocaba predicar. Y ese es un buen ejemplo de un mal ejemplo. Jesús dijo en Mateo 21:13, mi casa será llamada casa de oración. Otro evangelio y otra versión dice, será llamada casa de adoración y oración para todas las naciones. ¿Qué quiere decir? Que si no tenemos comunión con Dios, podemos caer en el privilegio de convertir su casa en casa de negocios, porque no hay comunión con Dios y perdemos la capacidad de ser ejemplo a la congregación. El capítulo 3, estamos con el bosquejo, el capítulo 3 trata la enseñanza sobre el ministerio de la iglesia. Ahí Timoteo recibe instrucciones para que levante obispos y diáconos y le da los rasgos morales que ellos deben tener. Hermanos, algo que hemos aprendido mi esposa y yo en estos casi 6 años aquí en Casa de Oración es trabajar para reproducirnos en otras personas. Hemos aprendido mucho a formar líderes que lleven junto con nosotros la carga por la iglesia y a que tengan una buena conducta. Es algo que tenemos ahí todo el tiempo. Y con todo el respeto, les voy a decir una cosa. Muchos de ustedes llevan pastoreando con el nombre de Casa de Oración y ni vienen a los congresos que esta iglesia organiza para nosotros, ni tampoco mandan a sus líderes, y peor aún, tampoco están formando gente localmente. ¿Y por qué lo digo? Porque Pablo le dice a Timoteo que una de sus responsabilidades es enseñar sobre el ministerio de la iglesia de forma general y tiene que levantar obispos y diáconos. Y yo he visto que esa ha sido una preocupación de esta iglesia. ¿Sí? Hermanos, a mí Casa de Oración no me ofreció su cobertura, y yo sé que tampoco a ninguno de ustedes. A mí Casa de Oración no me ofreció su cobertura. De hecho, yo le mandé un correo al pastor Chío Olivares hace casi 6 años, y ¿saben cuándo me lo contestó? ¿Después de cuánto tiempo? Hasta ahorita no me lo ha contestado. No, pero bueno, ya después platicamos personalmente, ¿no? La comunicación se dio por otra vía, ¿sí? O sea, estoy hablando de que ellos, Casa de Oración, no nos dio la cobertura, nosotros, Casa de Oración no nos ofreció su cobertura, yo la pedí. Necesitaba ayuda, necesitaba orientación, dirección, consejo, y ahora que la tengo, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Un poquito, le voy a comentar algo un poquito de mi vida pasada, como dice el pastor Chuy, antes de Cristo. ¿Sí? Antes nos llovían los ofrecimientos de coberturas, ¿sí? Pero sus propósitos de estas personas, de estos profetas, de estos apóstoles, eran 100% económicos. Un profeta famoso hasta nos invitó a su reunión especial de hijos. Y ahí estuvimos en su congregación, nos sentamos, nos sentó a su lado, nos prometió muchas cosas, que éramos de sus hijos, que quería que fuéramos de sus hijos,
Los que estaban bajo su cobertura le entregaban fajos de dinero que ni siquiera le cabían en las bolsas de su saco. Ya no sabía ni por dónde metérselos. Llegaban fajos así de dólares. Pero aquí no es así. De hecho, me dijo una persona por ahí: ¿y por qué habiendo tantos pastores tuvo que ser Chuy Olivares? ¿Por qué con él? ¿Verdad? Porque fue diferente. Bueno, entonces lo que estoy tratando de decir es que debemos aprovechar y apreciar lo que estamos recibiendo en esta casa, porque nos están formando, nos están nutriendo, nos están alimentando, nos están guiando, nos están aconsejando. He oído a nuestra pastora Vicky que dice: nosotros vamos a las congregaciones, queremos dar lo que Dios nos ha dado, pero a veces ni los pastores se acercan a preguntarnos: oiga, pastor, ¿cómo voy? ¿Hay algo mal que me pueda decir? Sino que simplemente vamos y nos ponen a predicar: súbete, predica, bájate, predica, ¿verdad? Y no consultamos o no predicamos. Y después tenemos tantos problemas en la iglesia porque no nos estamos dejando formar o discipular. El capítulo 4, vamos a decir: ay, qué bueno que ya cambió al capítulo 4, que es nuestro tema, trató la importancia de los deberes ministeriales. Y el que Pablo resalta es el de ejemplificar la sana doctrina a través de nuestras palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Todos digan: ejemplificar la sana doctrina. ¿Cuántos predican sana doctrina en sus iglesias? ¿Y cuántos la ejemplifican? Nadie diga amén. Juzguémonos a nosotros mismos. ¿Sí? El capítulo 5 habla de cómo debe ser el trato del ministro hacia nuestros congregantes y hacia los líderes que están a nuestro cuidado. Y el capítulo 6 trata sobre los desafíos que se nos van a presentar tanto en la vida cristiana como en nuestro ministerio. Bueno, este es el bosquejo de toda la primera carta de Pablo a Timoteo. Como podrán ver, hermanos, tenemos una gran tarea por delante. Es un gran desafío de parte de Dios. Pero tomando las palabras del apóstol Pablo, sabemos que la gracia de Dios nos capacita para este ministerio. Amén. La gracia de Dios está con nosotros y eso es lo que nos anima a seguir adelante. Si solo hacemos lo que nos corresponde, hermanos, si somos solícitos en hacer lo que nos corresponde, Dios se encargará de darle creces a nuestro trabajo. ¿Cuántos queremos darle buenas cuentas a Dios? ¿Y cuántos queremos ver buenos resultados en nuestro ministerio? Amén. Recuerden, unos siembran, otros riegan lo sembrado, y el crecimiento, ¿quién lo da? El Señor. No sé si les pase a ustedes, pero a mí tiro por viaje prácticamente, si no es cada domingo, cada 15 días, sí. Pero desde hace 6 años que el Señor me trajo este ministerio, el 99% de la gente que está llegando a mi congregación me dice: pastor, escuchando una predicación del pastor Chuy Olivares, el Señor me habló y aquí estoy. Yo digo, lo dicen bien fácil, ¿verdad? Qué paquetote para nosotros, ¿sí? Que estamos predicando la palabra de Dios. Y a eso se refiere Corintios cuando dice que la semilla es la palabra de Dios. Déjenme aplicarlo, por favor, porque también fue mi caso. Yo una vez antes de Cristo, así voy a estar hablando para que me entiendan, ¿verdad? Antes de Cristo y ahorita estoy después de Cristo, ¿eh? Antes de Cristo tenía un congreso impresionante, unos invitados, un desfile de modas aquí de tremendo y cantantes de lujo y toda la cosa. Y se acercó una hermana y me dice: pastor, le traigo esta caja de CDs, escúchelas. Y yo en el congreso dije sí, llegué a mi casa, abrí la caja, eran más de 100 o 200 CDs. ¿De quién creen que eran? Del pastor Chuy Olivares. Vi los títulos y que la cierro. No, dije, eso no es de Dios. Alguien por ahí me dijo: ya no lo oigas, te estás contaminando. Así me dijo. No, ni uno solo escuché. Con las semanas o el tiempo vino otro congreso y viene una sola persona y me dice: pastor, le quiero regalar este CD. ¿Y de quién creen que era? Chuy Olivares. ¿Sí?
Pues me puse a escucharlo, hermanos, y que nos siembran la semilla. Yo sembré, Apolo regó, y el crecimiento lo da el Señor. La semilla es la palabra de Dios. El pastor Chuy y este ministerio han sembrado esa semilla por muchos años en los corazones de muchas personas. Nosotros la debemos regar, pero tampoco la riegues. La debemos regar. Y el crecimiento lo dará el Señor. Dicho sea de paso, ¿verdad? Sería importante analizar si esa semilla que nos fue sembrada en nuestro corazón esté siendo regada constantemente como estamos siendo enseñados, o si la estamos regando, ahora sí, con otra semilla teológica. Creo que mucho depende de eso también el fruto que estemos dando en nuestra congregación como pastores, porque muchos por el nombre piden la cobertura. Y quise preparar este contexto general para hilarlo lo mejor posible al capítulo 4 y comprender un poquito mejor. Ya para mí va a ser más fácil porque todos los ponentes anteriores ya me la pusieron bien fácil, hermanos, ¿sí? Y quiero explicar un poquito para mí mejor el tema del Congreso y de mi tema específicamente, ¿sí? Entonces ya los pastores nos han dado muchas lecciones impresionantes de lo que debemos ser ejemplo. Yo solo quiero regar un poquito más la semilla y hablar sobre ser ejemplo en palabra y conducta. Vayamos a 1 Timoteo otra vez, que es nuestro texto base, capítulo 4, a partir del versículo 1 dice de la siguiente manera. Versículo 1, pero el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, ¿qué? Dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo subrayé el verbo escuchando porque es allí donde el dedo de Pablo va a apuntar al ministerio de Timoteo, para que precisamente él sea ejemplo de todo lo que se escuche de él. Versículo 2, y dice: por la hipocresía de mentirosos, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, ¿serás qué? Serás buen ministro de Jesucristo, nutrido ¿con qué? Con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Versículo 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente ¿de quién? De los que creen. Verso 11, esto manda y enseña. Y Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud, al contrario, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El versículo 1, hermanos, explica que el Espíritu le habló a Timoteo por medio de Pablo. ¿De qué forma? Claramente. Es la palabra griega retos, ¿sí? Y es un adverbio. Fíjense, esto es importante mencionarlo porque hay adverbios de lugar, ¿no? Pero este es un adverbio demostrativo, ¿sí? Que indica que la alusión es al Espíritu Santo, no a Pablo. ¿De qué estoy hablando? Quiere decir que el Espíritu Santo fue quien directamente apuntó el dedo sobre Timoteo. No fue Pablo explícito, o no fue el corazón de Pablo, sino el Espíritu Santo a través de su siervo Pablo. Y el Espíritu Santo le dijo claramente, porque es un adverbio demostrativo, yo te demuestro, estamos demostrando que es el Espíritu Santo quien llama a Timoteo, y le dice claramente las cosas a las que se iba a enfrentar, pero sobre todo cómo las debía enfrentar. Y ahí es donde muchos pastores nos complicamos el pastorado. Sabemos que nos vamos a enfrentar a situaciones, pero no sabemos cómo enfrentarlas.
¿sí? Y le habla el Espíritu Santo claramente, que significa en griego explícitamente. Y lo acabamos de comprobar en la lectura, porque Pablo, usado por el Espíritu Santo, le dijo explícitamente que se iba a enfrentar a la apostasía de algunos miembros de la iglesia, a doctrinas de demonios, a la hipocresía de mentirosos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esta es una expresión de decir, wow, qué noticia para un pastor joven e inexperto que apenas está dando sus primeros pasos en el pastorado, ¿sí? Ni ganas le dieron de mandar a hacer el pastel de 3 pisos, que yo creo que ya había hecho el pedido, hermanos, para inaugurar su iglesia. Y el Espíritu le dijo claramente, te vas a enfrentar a esto, a esto, a esto, mejor cancelo el pedido, ¿no? ¿Qué harías tú si te dieran una noticia así? Bueno, como pastor, ¿cómo te prepararías? ¿Sí? Bueno, a eso nos enfrentamos en la realidad. Gente se va de nuestra congregación, como lo acabamos de leer. Gente que va a apostatar. Otros no es apostasía, se van por culpa de nosotros o de nuestro mal ejemplo. Pero ¿cómo vamos a enfrentar esa situación de la gente que se va a la congregación? Otros, como lo acabo de decir, apostatan. Otros nos quieren dividir la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Pablo no se lo dijo para espantar a Timoteo, lógicamente, pero sí se lo dijo, como dice el versículo 6, para que fuera un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Entonces, el ministerio de este joven pastor iba a ser probado hasta que llegara a ser un buen ministro de Jesucristo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos queremos ser buenos ministros de Jesucristo? Bueno, entonces sí o sí vamos a ser probados. No es que diga, no, yo no quiero ser un buen ministro de Jesucristo, yo nada más quiero ser un ministro. No, esos no existen. Esos son espurios. Nosotros en Cristo somos ministros genuinos de Jesucristo para Dios. Ahora hay una palabrita muy importante con la que empieza el versículo 1 y dice, si leyeron bien, dice pero. ¿Sabe lo que es ese pero? Es una conjunción. ¿Y sabe la labor que hace una conjunción? Principalmente es unir un pensamiento con otro. En este caso va a unir el pensamiento anterior con el pensamiento actual y hay que unirlo con el pensamiento posterior. O sea, dicho de otra manera, estamos hablando de contextos. Hay que unir pensamientos para poder interpretar. Entonces, este pero se convierte en un gran pero, porque une el pensamiento de nuestro capítulo 4 con el pensamiento del capítulo 3 para aclarar a lo que se refiere nuestro texto. Entonces vamos por favor al capítulo 3, versículo 14, para que nos aclare Pablo nuestro versículo 12 en adelante. Y dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 3:14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Sí? Y solo seleccioné el énfasis de estos versículos, para que sepas cómo debes conducirte. Todos digan conducción. ¿Cuántos saben manejar? Y el que no sabe y se sube y quiere manejar, choca y causa accidentes. Y lo mismo, un pastor que no sabe conducirse en su congregación causa desastres, accidentes en la congregación. ¿Sí? Conducirte es un verbo que significa arriba y abajo y tiene un sentido. ¿Cuál es ese sentido? Que Timoteo tenía que saberse comportar a la altura de un buen ministro de Jesucristo, arriba para con Dios y abajo para con su congregación. Y la pregunta es, ¿cuántos nos estamos comportando a la altura de un buen ministro de Jesucristo, arriba hacia Dios y abajo hacia nuestra congregación? Bueno, y ahí está precisamente nuestro desafío. ¿Y por qué tenía que comportarse a la altura de un buen ministro de Jesucristo? Seguimos leyendo, porque estaba pastoreando la iglesia no de él, sino del Dios viviente, la cual era columna y baluarte de la verdad. Versículo 16, e indiscutiblemente grande
Grande es el misterio de la piedad. ¿De qué tamaño es el misterio de la piedad? Grande. ¿De qué responsabilidad? ¿De qué tamaño es entonces nuestra responsabilidad? Díganlo ustedes, para que no digan, es que él dijo que era grande. No, díganlo ustedes. Grande es nuestra responsabilidad. ¿Y saben por qué? Porque ejemplificamos la vida y obra de Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Por qué dices eso, Daniel? Por lo que sigue diciendo, Dios está hablando del misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esa es toda la obra de Jesucristo en la tierra. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, grande es el ministerio, grande es tu responsabilidad, grande es tu trabajo en el ministerio. Porque tienes que ejemplificar esto. Y le está transmitiendo principalmente dos pensamientos. Número uno, que debe saber conducirse en la casa de Dios. Y número dos, dice ¿para qué? ¿Para qué? Para que pueda predicar con autoridad. O con la autoridad de su llamamiento. ¿Qué? El indiscutible misterio de la piedad. Con autoridad. Entonces, debemos sabernos conducir en la casa de Dios, en otras palabras que usamos comúnmente en la iglesia, para tener su respaldo. ¿No quieres tener el respaldo de Dios? ¿Sí? Respóndanme, hermanos, por favor. Sí. Yo quiero tener el respaldo de Dios. Mire, yo antes de Cristo, quedamos que así yo iba a hablar, ¿verdad? Yo antes de Cristo, cada que bajaba del púlpito, le hacía la misma pregunta a mi esposa. Y le decía, oye, ¿cómo estuvo la prédica? Y ella me decía, estuvo bien poderosa. Pues es mi esposa, ¿verdad? No me puedo decir otra cosa. Pero siempre no, estuvo súper, estuvo bien bonita, estuvo bien poderosa. Pero yo siempre le respondía lo mismo, por años. ¿Saben qué le respondía siempre? Me siento vacío. Y cuando sentía que estaba más tremenda la predicación, arriba era un león tremendo, ¿eh? Y bajaba y le decía, hoy cómo estuvo, muy bien. Le decía, me siento vacío. ¿Por qué me pasaba esto? Porque no tenía el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque no sabía conducirme en la casa de Dios, la cual era la columna y baluarte de la verdad. Y les hago la misma pregunta. ¿Cómo te sientes tú después de dar tus mensajes? ¿Cómo bajas del púlpito? Porque quiero decirte algo con todo respeto, ¿eh? Tal vez estés predicando la sana doctrina, y muy bien, porque si callas tú, las piedras pueden hablar. Alguien lo tiene que decir. Pero si no estás siendo ejemplo, también estás vacío. Entonces la conjunción pero pasó a tener un peso impresionante, porque unió perfectamente el pensamiento del capítulo 3 con el del 4 sobre la importancia de ser ejemplo. Y el buen ejemplo de Timoteo fue fundamental para que su ministerio fuera reconocido y recibido por las iglesias. A nosotros, los que estamos aquí y los que nos están escuchando por internet, también se nos ha encomendado el privilegio de predicar el misterio de la piedad, que es el evangelio de Jesucristo, arriba para con Dios y abajo para con nuestra congregación. Luego el versículo 2 dice que mucha gente va a apostatar por la hipocresía de mentirosos. Y esta fue una advertencia a Timoteo para que no llegase a caer en semejante trampa de hipocresía. Advertencia, hermanos. Sí, lo fue, porque para ser un hipócrita no necesariamente requerimos falsear la doctrina. Basta con tener una conducta inversa a los mensajes que damos desde nuestro púlpito para ser un hipócrita.
Hipocresía es la palabra griega upokrisei, pseudologón, y es una palabra del griego clásico koiné para denotar embusteros al por mayor. Ni quisiera interpretar esto o explicar esto. Embusteros al por mayor, es decir, un embustero es aquel que inventa cosas para atraer a muchos tras sus enseñanzas y sus propósitos. Y Pablo vuelve a usar este término en Gálatas 2:13 y dice, hablando de Pedro, que en su simulación participaban también los otros judíos, los ya convertidos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces Pablo, haciendo referencia a Pedro de cómo simulaba estar de acuerdo con los judíos y con los gentiles respecto a las propias convicciones de ellos, eso es simulación, es decir, representaba un papel y fingía al mismo tiempo otro. Es decir, Pedro se comportaba de esa manera con ellos, no por convicción, sino por simulación. Pedro estaba escondiendo sus verdaderas convicciones, así como un actor oculta su verdadero rostro detrás de una máscara, y arrastró a Bernabé. Pero escuchen bien, el trágico resultado de que Pedro y Bernabé estaban siendo malos ejemplos es que en la iglesia se estaba produciendo una división. Y yo no quiero una división en mi iglesia, yo sé que ustedes tampoco. Y ese era el peligro del que Pablo quería advertir a Timoteo, el pecado de simulación que tiene tremendo poder para arrastrar a muchos. Pero Pedro no supo manejar la presión de los judíos y de los gentiles. Presión, todos digan presión. Un poco de presión, un poquito de problemas que no sepamos manejar, es como jabón en el suelo para caer en el pecado de la simulación, hermanos. Y eso les estaba dividiendo la iglesia a Pedro y Bernabé. Me voy a apurar, hermanos. El verso 12 le dice que nadie tenga en poco tu juventud, es decir, que nadie te menosprecie por ser joven. Menospreciar es un verbo en imperativo que también está en tiempo presente, que habla de continuidad, lo cual indica no que Timoteo iba a ser menospreciado, que se preparara para ser menospreciado, sino que él ya estaba siendo menospreciado. Y al estar en tiempo presente el verbo significa que el menosprecio al ministerio pastoral sigue y seguirá sucediendo siempre, seamos pastores jóvenes, viejos o de iglesias recién fundadas. Así que no esperemos que todo el mundo aprecie nuestro ministerio, hermanos. No esperemos que todo el mundo nos aplauda nuestro ministerio. Nunca van a faltar los comentarios negativos de te falta experiencia, brother. No, estás muy joven para estar allá arriba. ¿Sí? No tienes madurez. Mira nomás, a tu iglesia le falta organización, le falta estructura, le falta planeación, etcétera, etcétera. Hermano, nos podrán señalar en eso y más, pero nunca por ser malos ejemplos. Pero dicho sea de paso, también tenemos que estructurar la iglesia, porque algunas críticas son válidas. El punto es que algo tenía que hacer Timoteo para defenderse, y créame que no iba a ser tirando indirectas desde su Facebook. Tener en poco también significa detener un acto en proceso. ¿Verdad que estamos en proceso? ¿Sí? Solo existía una manera en la que Timoteo podía verse frenado en su proceso de pastor. ¿Y sabe cuál era esa manera en la cual podía ser frenado? Él mismo. Sí, con su mal testimonio. Por eso cuando Pablo le dice, no permitas que nadie menosprecie tu ministerio solo por ser joven, esta frase no permitas comenzaba en él mismo, es decir, Timoteo, no te permitas a ti mismo, solo porque eres el pastor, ser mal ejemplo. ¿Para qué? Para que tu ministerio no pierda autoridad, para que tu ministerio no sea menospreciado. Hermanos, y es una realidad que sufrimos ataques de menosprecio, y a veces de quien menos lo esperamos, ¿no es cierto? Pero no lo vamos a poder evitar. Pero ojalá que estos ataques no vengan de entre nosotros. Un día un pastor amigo le contó a otro pastor y le dijo, ¿qué crees que por fin, después de estar rentando 10 años, el Señor me permite comprar un terrenito para la iglesia? ¿Y sabe lo que le contestó su compañero de milicia? Le dijo, pues a mí Dios no me mandó a construir iglesias.
a mí me mandó a predicar el evangelio. Ups. Ataques entre pastores. Por eso, cualquier tipo de menosprecio no debe frenar nuestro ministerio en proceso, ni nuestros planes locales. Es parte de, o son parte de los menosprecios. Más bien el punto que refiere Pablo a Timoteo fue que no seamos nosotros mismos quienes detengamos nuestro ministerio en proceso, porque nosotros podemos ser nuestros peores enemigos cuando somos mal ejemplo. El griego también lo traduce: que nadie piense poco de ti, o deja de permitir que nadie te menosprecie, o no dejes que nadie te empuje a un lado como a un niño. Le está diciendo a Timoteo: afirma la dignidad de tu ministerio, aunque los hombres te crean joven para sostenerla. Todos digan: dignidad ministerial. A ver, dile al que está a tu lado: dignidad ministerial. ¿Sí? Hermanos, así como el ministerio de Pablo y Timoteo terminó en dignidad, también el de nosotros merece terminar en dignidad, respeto, respaldo y fruto para Dios. ¿Creen que podemos lograrlo? Por supuesto que sí. ¿Y saben por qué? Porque el llamado al pastorado nos lo hizo el Señor. Y eso es lo que dignifica nuestro trabajo. Escuchen bien, no es quién hace el trabajo. No es quién es el pastor de la congregación, sino para quién lo hacemos y cómo lo estamos haciendo. ¿Sí me entendió? ¿Me expliqué? No es que, yo soy el pastor de esta iglesia. Eso no importa. Lo que importa es cómo estamos haciendo el trabajo de pastor. Y luego viene una palabrita que no debemos leerla de corrido, cuando le dice: sé ejemplo, que nadie tenga en poco tu juventud, sino. Esta palabra también es una conjunción, pero de contraste. La otra era demostrativa, pero este es un contraste. Pablo está contrastando algo. ¿Qué está contrastando? Una diferencia que definiría la credibilidad del ministerio de Timoteo en comparación con el ministerio de sus enemigos, e implícitamente el de nosotros. O sea, los que menospreciaban el ministerio de Timoteo era gente mayor, otros eruditos muy estudiosos de la ley, otros muy prestigiosos y otros de mucha experiencia, pero con un muy mal testimonio. Y ahí entra la conjunción de contraste. Pero tú, Timoteo, no. O sea, ellos son ancianos, tienen experiencia, tienen conocimiento, y por eso te menosprecian. Pero, contraste, tú no debes permitir ese menosprecio de otra manera. Contrasta la situación. O sea, no habladas, no que por autoridad, por antigüedad, que yo tengo más años en el pastorado, que yo tengo la iglesia más grande, que yo... No, tú lo vas a demostrar. Debe haber un contraste. Y esa era la preocupación de Pablo. El hecho de decirle que no permitiera que nadie lo menospreciara significaba que estaba en manos de él mismo hacer que se le respetara debido al oficio que por gracia y por imposición de manos del presbiterio había recibido. La ordenación de Timoteo no había sido un juego, y la nuestra tampoco, hermanos, ¿verdad? La nuestra tampoco. Dios nos llamó y debemos honrarlo predicando con nuestro buen ejemplo. ¿Y cómo vamos a defendernos? ¿Haciéndonos los grandes? ¿Podremos así impedir que nuestro ministerio no sea menospreciado? ¿Haciéndonos los importantes? ¿Jactándonos de nuestras credenciales? ¿Presumiendo de tener una iglesia numerosa? ¿Diciéndole a todo mundo que nosotros sí predicamos la sana doctrina? ¿De esa manera nos vamos a defender? No. Conduciéndonos como hombres y mujeres ejemplares. Si nos damos a respetar nuestra congregación, automáticamente respetará el oficio que desarrollamos. ¿Antes de Cristo? ¿Yo antes de Cristo? Una ocasión estaba comiendo con un predicador famoso y me dijo: te voy a contar unos chistes de mexicanos. Y el 90% de su vocabulario fueron obscenidades. En ese momento perdió
todo el respeto que yo sentía por él. Otra ocasión, un profeta que mi esposa y yo apreciábamos mucho, una profeta, me dijo, cuando era momento de profetizar en un llamado: tú diles lo que sea, ellos todos se lo creen. En ese momento perdió todo el respeto que sentíamos por ella. Otra ocasión, otro apóstol muy famoso dijo desde el púlpito de mi iglesia, estoy hablando de aquí para allá, de mi iglesia, y dijo: a mí la gente me ha levantado muchos falsos porque me tienen envidia, hasta de borracho me han calificado, pero yo tengo tantas iglesias y tengo tantos hijos espirituales, y en cada reunión hay milagros y hay señales, y la gente aplaudíamos. ¡Oh, qué gran ejemplo! Más tarde me reuní con él en su hotel, y ¿saben cómo lo encontré? Casi ebrio. También perdió todo el respeto que sentía por él. Un evangelista muy famoso, que también fue a mi congregación, me dijo: si quieres un culto espectacular y lleno de milagros, mi ofrenda es de $6,000 por conferencia. También perdió todo el respeto que yo sentía por él. ¿Y qué estás pensando? ¿Qué cosas le pasaron al pastor Daniel o vivió? No pienses en mí. Por favor, piensa en ti. Por favor. ¿Nuestra congregación nos respeta? ¿O nosotros y nuestras esposas estamos perdiendo el respeto de nuestra congregación por el mal ejemplo que les estamos dando? Y ya incluía a las esposas, ¿se dieron cuenta? Y esa era la única manera en la que Timoteo podía defender su llamado, siendo ejemplo. Compórtate, le dice, de tal manera que te ganes el amor, el respeto y la confianza de tu pueblo. Gánatelo. Y no confundamos amor con adulación, por favor, hermanos. No confundamos amor con adulación, ni tampoco se trata de decirle a la gente que nos debe amar. Nos debemos ganar su amor y su cariño. Sé ejemplo. Ginomai en griego significa seguir siendo ejemplo. No le está diciendo quiero que seas un ejemplo, Timoteo. No le está diciendo quiero que te conviertas en un ejemplo. Le está diciendo sigue siendo un ejemplo en tu conducta y en tus palabras hacia tu congregación. Y esa es la lucha más difícil que vamos a enfrentar en nuestro ministerio. ¿Cuál? Seguir siendo ejemplos de la Grey. El hecho de que te sientas, y esto quiero que sea un aliciente, el hecho que sientas que tu ministerio no es reconocido, que te hagan sentir arrinconado, que no te inviten a predicar a otros países, no significa que no ha valido la pena el sacrificio de estar luchando por ser un buen ejemplo para tu congregación. ¿Sí? De hecho, daremos cuenta de cómo pastoreamos nuestra iglesia, no de cuántas iglesias nos invitaron a predicar. No estamos esperando un premio de la gente, ¿o sí? ¿O sí? Pero sí podemos esperar un galardón de parte de Dios, ¿no? Lo dijo Juan en el Apocalipsis: he aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Dile al que está a tu lado: vale la pena seguir siendo ejemplo. Y ser ejemplo, ya voy a terminar sin terminar para poder respetar el tiempo. Ya nomás traigo un pergamino. Ya. Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablad verdad, desechar mentira. ¿Desechar qué? Existirán pastores
de sana doctrina que dicen mentiras? ¿Eh? Si no decía amén, diga ouch, por lo menos diga algo, hermano. No se crea, es una broma. ¿Habrá? ¿Existirán pastores de sana doctrina que no estudian? Una Halls de miel, con doble miel, todavía no existen, pero a veces las necesitamos. ¿Existirán pastores de sana doctrina que no son veraces en su predicación? Esa es una forma de mentir. Cuando predicamos medias verdades, desechen la mentira. Cuando Pablo dice por lo cual, significa debido a qué. ¿A qué se está refiriendo? Al contexto. Se está refiriendo debido a la nueva vida en Cristo, a los que han nacido de nuevo. O sea, debido a que nos hemos quitado el viejo hombre y revestido del nuevo, el 24, 25, desvistámonos de la mentira, hablando verdad cada uno con su prójimo. Qué impresionante, porque quiere decir que hay pastores de iglesias de sana doctrina que están predicando la palabra sin ser nacidos de nuevo. ¿Cómo los detectamos? Por su hablar, lo decíamos al principio, por lo que hablan abajo y lo que hablan arriba en el púlpito. La honestidad de nuestras palabras es una virtud que debe protegerse. Y es que la verdad es un distintivo de Dios, que no nos da tiempo de leerlo, pero Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente. Hebreos capítulo 6 verso 18 dice: en las cuales es imposible que Dios mienta. Y no solo debemos ser ejemplo en mentir, debemos odiar la mentira. Efesios 4:29: ninguna palabra corrompida, sapros, dañosa, corrompida, de mala calidad, podrida y putrefacta salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En la transliteración original se lee así, y estoy terminando: toda palabra que está podrida y no es apta para el uso, de tu boca no proceda, sino la que es buena, apta para la edificación, a fin de que puedan impartir gracia a los oyentes. Leamos el versículo 13, es nuestro contexto inmediato, posterior al versículo 12 de nuestro texto de primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 13. Y después de todo lo que les acabo de decir, lo más rápido que pude, le dice: entre tanto, Timoteo, que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por medio de la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Se refiere a la ordenación que Timoteo había recibido. Verso 15: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ese cuidado, porque haciendo esto te salvarás tú y a los que te oyeren. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra y por el desafío que has traído a nuestras vidas. En efecto, no es nada fácil, Señor, pero tu gracia nos ayuda. Es para nosotros, Señor, tan a veces nos subimos al púlpito a enseñar, a dar una predicación, una exhortación, Señor, y no calculamos la importancia de lo que estamos haciendo. Porque cuando miramos atrás, vemos una vida no ejemplar. Sino todo lo contrario en muchas ocasiones. Que hay un dedo que nos señala y a veces nos dicen, la gente dice, nosotros, mi pastor no atiende a nadie. Mi pastor se subió a la oficina y de ahí no hay quien lo baje. La esposa del pastor trata mal a las personas en la iglesia. La esposa del pastor se viste indecorosamente. La esposa del pastor no hace nada en la iglesia, pero nos da órdenes y nos truena los dedos. Señor, perdónanos.
qué ejemplo tan malo te hemos dado en ocasiones. Pero esta palabra que exhorta, anima, porque no es un regaño, o si lo es con esperanza y es con enseñanza para que sigamos adelante. Perfecciona tu obra en nuestra vida en medio de los tiempos. Te lo pedimos y te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias.